A finales de julio de 1588, una enorme flota apareció a la vista justo frente a Lizard, Cornwall. La flota había zarpado de Coruña con más de 137 en fuerza. Ahora estaba algo reducida, pero aún tenía más de 120 embarcaciones. Pero ¿por qué esta enorme y económica colección de embarcaciones navegaba bajo la bandera del rey de España para atacar el reino de Inglaterra? Finalmente se responde por dos eventos que tuvieron lugar más de medio siglo antes, aunque curiosamente ocurrieron con solo 2 años de diferencia a principios de los 1530. En 1534, el rey Enrique VIII, harto de negociar con el Papa para anular su matrimonio con Catalina de Aragón, declaró que la Iglesia de Inglaterra se separaría de la Iglesia Católica Romana. Aunque inicialmente las creencias de las dos organizaciones permanecieron relativamente alineadas, divergirían cada vez más rápidamente en las próximas décadas, hasta tal punto que un intento de devolver a Inglaterra al catolicismo por parte de su hija, la reina María, que también incluía una alianza matrimonial con España, se encontró con una gran resistencia y un cambio aún mayor hacia lo que se estaba convirtiendo en el protestantismo durante el reinado de Isabel I, sucesora de María. Esto generó una gran cantidad de tensión religiosa entre los dos reinos, que a su vez llevó a una serie de decisiones políticas específicas de ambos lados, desde el apoyo tácito de Isabel a los rebeldes holandeses que intentaban expulsar a España de lo que en esta etapa eran los Países Bajos españoles, hasta el rey Felipe II pidiendo y recibiendo la bendición del Papa para su expedición, haciendo que la eventual navegación de la Armada fuera tanto una cruzada como un movimiento político. 2 años antes de esta divergencia, en 1532, fue otro punto de partida para la tensión entre los dos reinos. En ese año, Francisco Pizarro lideró un grupo de conquistadores hacia las montañas de los Andes y comenzó lo que eventualmente se convertiría en el derrocamiento del Imperio Inca. Aunque el Imperio Azteca había sido tomado por Hernán Cortés algún tiempo antes, el Imperio Inca era mucho más rico en oro, plata y gemas. Y estos fueron extraídos y enviados por la costa del Pacífico a través de América Central, cargados en barcos de tesoros y enviados por el Atlántico a España, que se volvió muy rica y usó los metales preciosos, convertidos en monedas para financiar grandes expediciones militares, entre otras cosas. Por supuesto, volcar tanto oro y plata en un pool económico relativamente limitado resulta en una inflación inevitable, pero cuando tienes más del 60% de la producción mundial de plata bajo tu control, gran parte de ella proveniente de la montaña de Potosí en lo que ahora es Bolivia, simplemente extraes aún más del metal. Los nativos a lo largo del Imperio Español de América del Sur y Central a menudo eran vistos en esta etapa como mano de obra completamente prescindible al servicio de la extracción de recursos, e inicialmente fueron esclavizados a gran escala. Aunque la introducción de nuevas leyes técnicamente lo prohibía, continuaron diversas formas de esclavitud efectiva, principalmente abusando del sistema preestablecido de trabajo como impuesto de los incas. Esto, junto con las enfermedades europeas, devastó a las poblaciones nativas y, a su vez, se importaron esclavos africanos para aumentar en general los números y, más específicamente, para ocupar roles donde se requerían explícitamente esclavos. Debido a que las colonias españolas tenían poca necesidad de los bienes comerciales ingleses más comunes en ese momento, varios capitanes buscaron otros medios para obtener parte de la enorme riqueza que se transportaba fuera del Nuevo Mundo. Uno de estos intentos fue una serie de viajes de comercio de esclavos realizados por John Hawkins y Francis Drake, pero las autoridades españolas querían un sistema económico cerrado para que la mayor cantidad de riqueza posible permaneciera en manos españolas, donde por supuesto podría ser fuertemente grabada y así devuelta a la corona. Esto resultó en la batalla de San Juan de Alúa de 1568, destruyendo gran parte del escuadrón que Hawkins y Drake habían traído consigo y poniéndolos en un camino de enemistad con el Imperio Español en su totalidad. Con la perspectiva de con cualquier tipo de comercio con las colonias españolas bastante obstaculizado, Drake y otros se volcaron al corso y comenzaron una serie de ataques a los asentamientos y envíos españoles que tenían como objetivo simplemente robar tanto oro, plata y gemas como humanamente fuera posible. Tal era la disparidad de riqueza entre España e Inglaterra en ese momento, que algunas de las misiones inglesas más exitosas devolvieron más dinero a la reina y a la corte, quienes a menudo eran inversores en los planes, que los ingresos gubernamentales anuales totales para el reino.
Para referencia, eso equivaldría hoy a alguien llegando al Támesis con un convoy de barcos cargados con poco más de 2 billones de libras en bienes robados. Y para poner eso en perspectiva, nuestro Drake moderno tendría que aparecer con una línea completa de conga compuesta por barcos que transportan casi cada barril de petróleo producido durante todo el año pasado, o simplemente uno de los petroleros más grandes del mundo actual con sus bodegas 2/3 llenas de tinta de impresora a color. De todos modos, entre las depredaciones de los corsarios ingleses, la interferencia inglesa en los Países Bajos y la ejecución de María Reina de Escocia, Felipe II de España sintió que había tenido más que suficiente con las travesuras inglesas y decidió poner fin a todos estos problemas de un golpe, invadiendo el país y convirtiéndolo en otra parte del Imperio Español. Esta es, por supuesto, una versión muy resumida de 50 años de hostilidades intermitentes y alianzas ocasionales entre los dos países, pero podríamos estar aquí durante horas, solo repasando el prólogo del evento principal si entráramos en extremo detalle, pero cubriremos la recta final con un poco más de detalle ahora. Por lo tanto, más inmediatamente, en 1580, menos de una década antes de que la armada zarpara, Felipe había logrado coronarse rey de Portugal en algo parecido a una adquisición hostil. Esto añadió el considerable poder y habilidad de la flota portuguesa a la suya. A medida que las tensiones aumentaban durante el transcurso de los 1580, también lo hacía la idea de algún tipo de ataque importante a Inglaterra. En 1583, el Marqués de Santa Cruz, un hombre con una merecida reputación como un almirante temible y exitoso, completó la conquista de las Azores, uno de los últimos bastiones de resistencia portuguesa, y sugirió que su ataque naval y anfibio se modificara para usarlo contra Inglaterra en 1584, el año siguiente. Este plan llevaría la flota por el Támesis directamente a Londres, tomando la capital y luego recurriendo a tropas del ejército de Flandes para ayudar a ocupar el resto del país. Sin embargo, aunque se discutió en detalle, el plan finalmente se archivó, ya que Felipe vio inicialmente una necesidad más inmediata de usar las tropas veteranas de Santa Cruz para limpiar étnicamente Castilla, aunque finalmente fueron enviadas a los Países Bajos españoles, donde reforzaron el ejército de Flandes y eventualmente ayudarían en la captura de Amberes unos años más tarde. Esto ayudó a cumplir parcialmente con lo que el duque de Parma, sobrino de Felipe y comandante del ejército de Flandes, había establecido en su propio plan, a saber, que la subyugación de los Países Bajos debería estar completamente, o al menos sustancialmente, completa antes de que cualquier parte importante de sus fuerzas fueran destinadas para operaciones transcanal. Luego, en 1585, un nuevo papa, Sixto V, llegó al poder y parecía estar muy interesado en la erradicación de herejes en general y en la invasión de Inglaterra en particular. En esta etapa, con la campaña de los Países Bajos aún en marcha, Felipe inicialmente se mostró un poco reacio a la idea de dividir sus fuerzas, pero la guerra abierta se declaró ese mismo año, ya que los rebeldes holandeses, desesperados con el asedio de Amberes entrando en sus etapas finales en ese momento, firmaron el Tratado de Nonsuch, que comprometía plenamente a Inglaterra a asistir abiertamente en sus esfuerzos de guerra, incluyendo la ocupación de 4 ciudades fortificadas en los accesos a Amberes. El tratado también ofrecía a Elizabeth la soberanía sobre los Países Bajos, pero esta fue una cláusula que ella rechazó en un esfuerzo por evitar una guerra total con España. Esta serie de eventos llevó al decomiso de cualquier barco inglés que se encontrara en puertos españoles, y eso a su vez llevó a ataques a las flotas pesqueras españolas en el Atlántico Norte, por lo que efectivamente se estaba en un estado de guerra abierta, aunque técnicamente no se habían intercambiado las cartas formales de declaración. Los ingleses se movieron primero, con una serie de ataques adicionales a las posesiones españolas en las Américas, que incluyeron la captura del barco de tesoro Santa Ana. La combinación de amenazas inglesas al territorio, las líneas de suministro financiero y de recursos de Felipe lo hizo cambiar de opinión sobre dejarlos hasta después de aplastar completamente a los holandeses. En octubre de 1585 aceptó el llamado del Papa para invadir Inglaterra, pero advirtió que, dado que la decisión se tomaba tan tarde en el año, la expedición no se lanzaría en 1586 y tendría que esperar hasta 1587. Inicialmente se consideraron 3 opciones. Primero, formar una flota masiva, atravesar directamente los barcos ingleses y transportar el ejército de Flandes a la costa sur de Inglaterra en un brutal asalto de puño de hierro.
La flota podría desembarcar sus tropas en suelo británico en un ataque sorpresa, similar a cómo el abuelo de Elizabeth, el futuro Enrique VII, había desembarcado sus fuerzas en Gales para enfrentarse al rey Ricardo III. La flota podría atacar Irlanda, atrayendo a las fuerzas inglesas allí, para que el ejército de Flandes ataque después a la indefensa Londres. En febrero de 1586, Santa Cruz se ofreció a comandar cualquier asalto de este tipo, y propuso su propia variación sobre el tema. Esto requería una flota de 150 barcos que llevarían 55.000 tropas con 400 barcos de apoyo adicionales que no formaban parte de la flota principal. Esta formación navegaría estrictamente a la defensiva, quizás con un ataque de distracción en Irlanda, pero la parte principal de la flota se dirigiría a Kent, donde 200 embarcaciones de desembarco construidas para tal fin serían apoyadas por no menos de 40 galeras y 6 galeazas, que eran mucho más adecuadas para trabajos costeros cercanos que los grandes galeones de alta mar, y estos barcos llevarían a los hombres y el tren de asedio a la orilla, donde luego marcharían hacia Londres y luego al resto del reino. Quizás sobreestimando las cosas frente a una inevitable reducción de sus ambiciones, Santa Cruz podría haberse sorprendido un poco cuando en abril Felipe emitió sus instrucciones. Santa Cruz formaría los barcos de combate en Lisboa, el duque de Medina Sidonia repondría las tropas y los barcos de suministro en el área de Andalucía, mientras que otro marinero experimentado, Juan Martínez de Aracalde, formaría un gran escuadrón de transportes en el área cantábrica. Se unieron en Lisboa y partieron para ejecutar el plan de Santa Cruz bajo su liderazgo, pero este plan se desequilibró cuando una flota inglesa liderada por Drake capturó y saqueó Santo Domingo, capital del Caribe español, lo que provocó que algunos de los barcos cuidadosamente preparados por Santa Cruz fueran enviados a través del Atlántico para expulsar a las fuerzas inglesas. Mientras tanto, el duque de Parma propuso usar la flota de Santa Cruz solo como una distracción, mientras él embarcaba a 30.000 de sus propios hombres en barcazas marítimas y navegaba hacia Dover. Todo esto resultó en que Felipe emitiera un plan revisado. Menos de 120 barcos atacarían Irlanda o Gales, desembarcando allí todas sus tropas. Esto proporcionaría la apertura para que Palmer implementara su idea y se dirigiera a Londres con Medina Sidonia siguiendo con tropas y suministros frescos para permitir que las tropas de la flota avanzaran como el martillo contra el yunque de Palmer para aplastar cualquier resistencia restante. Entonces debería colocarse a María, reina de Escocia, en el trono con un esposo español de la elección de Felipe, y en el caso del peor resultado posible, y que los ingleses de alguna manera lucharan contra las veteranas tropas españolas hasta un punto muerto, solo deberían abandonar el país cuando se hubiera asegurado la plena libertad para los católicos ingleses, la retirada de las tropas inglesas de los Países Bajos y una gran cantidad de dinero en forma de indemnización, para pagar tanto esta gran expedición como para empobrecer a Inglaterra, lo que luego evitaría que pudiera volver fácilmente a su palabra una vez que las tropas españolas se hubieran ido. Esto estaba planeado para realizarse en el verano de 1587. Una última revisión en julio de 1586 vino de Felipe. El ataque a Irlanda seguiría, pero las tropas de Palmer tenían que resistir. Después de 2 meses, lo que permitiría el envío del máximo número de tropas y barcos ingleses a Irlanda para intentar detener a los españoles, el ejército volvería a embarcar y navegaría por el canal, uniéndose con Palmer, desembarcando sus propias tropas y las tropas de Palmer en Kent, y luego marchando hacia Londres. Mientras se preparaba la flota y las tropas, Felipe cortó diplomáticamente a Inglaterra, aunque en febrero de 1587, Elizabeth hizo gran parte del trabajo por él al ejecutar a María Reina de Escocia. Esto puso un obstáculo en los planes de quién estaría realmente a cargo de Inglaterra después, pero de lo contrario solo estimuló los esfuerzos españoles. Reconociendo que la fuerza total del Imperio español bajo un líder de batalla tan experimentado como Santa Cruz era poco probable que permitiera una defensa particularmente exitosa, a principios de 1587 se ordenó a Drake llevar una flota a España para prevenir, o al menos retrasar, la salida de la flota española. Aunque varias tormentas se interpusieron en el camino, a finales de abril la flota inglesa había llegado a la bahía de Cádiz, donde se estaba reuniendo una buena parte de la flota enemiga. Atacando a los barcos españoles en su camino, el 29 y 30,
la flota inglesa apartó a la pequeña fuerza de galeones que estaban presentes para proteger el puerto y cayó sobre los barcos de suministro, quemando 27 y capturando otros 4 barcos completamente cargados, dejando solo 6 intactos en las diversas áreas más difíciles de alcanzar del puerto. Capturando un galeón del tesoro español en el camino a casa, la expedición de Drake, conocida como el Chamuscado de la Barba del Rey de España, retrasó el lanzamiento de la armada, ya que se necesitarían nuevos barcos y suministros. Esto solo significaba que la flota zarparía en 1588 en lugar de 1587, ya que Felipe estaba decidido a que sus planes no serían negados. Consciente de esto, Drake regresó con las noticias de su éxito y advirtió que Inglaterra debía prepararse al máximo para resistir un asalto marítimo, principalmente fortaleciendo su flota. Sin embargo, este episodio sirve para ilustrar cuán poderosa era España en ese momento. Lejos de ser una pequeña inconveniencia que resultaría en un simple retraso, la incursión de Drake en Cádiz fue, por cualquier estándar razonable de la época, un desastre completamente sin mitigación para los españoles. En esta época, los alimentos excedentes que podían conservarse para almacenamiento a largo plazo no estaban presentes en abundancia. La pérdida de miles de toneladas de suministros cuidadosamente recolectados de toda Europa ya era bastante mala, pero los barcos en sí también representaban inversiones masivas. Cada barco español disponible, sin importar su tamaño, así como muchos de los barcos mercantes europeos más grandes, habían sido incorporados a la armada para administrar el imperio. Barcos holandeses, alemanes, venecianos, genoveses y otros grandes barcos habían sido confiscados en puertos españoles para el servicio en la armada, el equivalente a una nación moderna preparándose para la guerra, apoderándose de los buques insignia de Mediterranean Shipping Company Maersk, Evergreen y Hapag-Lloyd hoy en día. En términos modernos, solo la incursión causó alrededor de 600.000 millones de libras de daño. Pero los esfuerzos adicionales de la flota inglesa por capturar posiciones en la costa portuguesa y apoderarse de una escuadra española en el mar fracasaron y la flota inglesa fue obligada a regresar a casa gradualmente. A pesar de estas pérdidas catastróficas, España logró sobreponerse. El suministro de oro y plata de Sudamérica se mantuvo en gran medida sin interrupciones, por lo que se enviaron nuevamente órdenes a cada puerto y ciudad que España poseía o con la que comerciaba para enviar reemplazos de la comida, bebida, barriles, barcos y otros equipos que se habían perdido. Todo esto se suministraría en unos pocos meses, aunque con algunos de los mejores buques de carga de Europa ahora no son más que cascos quemados y no hay suficiente tiempo para construir nuevos del mismo tamaño y calidad general, sino cantidad, los buques de suministro de la Armada sufrirían algo en la ronda. Mientras todo esto se llevaba a cabo, también hubo un periodo de confusión, ya que, por supuesto, los españoles no tenían idea de a dónde podría haber ido la flota de Drake después de que dejó Cádiz, lo que significaba que los barcos y flotas desde el Caribe hasta la India quedaron en caos con órdenes y contraórdenes para navegar juntos, para esperar, para navegar inmediatamente, para formar grupos de escolta o para intentar presentar demasiados objetivos individuales, iban y venían por tierra y mar a través del algo poco fiable sistema de mensajería del siglo XVI. El incidente también endureció la Resolución Española, al ver el ordenado imperio comercial e imperial español sumido en el caos mientras varios funcionarios intentaban adivinar dónde podrían aparecer los ingleses a continuación. El secretario de Estado de Felipe, don Juan de Idiáquez, escribió: con los ingleses establecidos en Holanda y Zelanda, junto con su infestación de las Américas y los mares altos, parece que las medidas defensivas no pueden lidiar con todo. Más bien, nos obliga a prender fuego a su casa. El efecto final del ataque a Cádiz fue obligar a una revisión del plan de ataque de la Armada. Al duque de Parma no le gustaba mucho, de todos modos. En octubre, indicó que España probablemente no tendría la capacidad de desplegar suficientes tropas para defender las ganancias obtenidas en los Países Bajos y mantener un ejército simultáneamente. Invadir Irlanda y un ejército para invadir y mantener Inglaterra todo al mismo tiempo. También se señaló que en esta etapa casi todos en la totalidad de Europa parecían saber cuáles eran los planes españoles existentes, y por lo tanto era una cosa risible decir que habría algún elemento de sorpresa. Se sugirió cambiar Irlanda por la isla de Wight, pero esto también encontró resistencia. En una declaración algo premonitoria, que Philip de alguna manera olvidó más tarde, señaló que navegar por el canal sin un puerto de aguas profundas, seguro y protegido para la armada ya en manos españolas, la dejaría a merced del clima y las fuerzas enemigas, que conocerían las condiciones costeras y el clima mucho mejor que la armada.
Las ideas seguían emergiendo y siendo rechazadas. En un momento, el plan era que la Armada mantuviera a Irlanda como rehén en lugar de avanzar por el canal, dejando a Parma atacar a Inglaterra solo. Un cambio más permanente, sin embargo, fue la combinación de la fuerza de ataque principal de Santa Cruz con la segunda ola de Medina Sidonia en una sola flota más grande, que se complementó aún más con los galeones y los transportes más grandes que anteriormente se habían dedicado a los convoyes transatlánticos de oro y plata y que ahora se añadieron por si acaso. Junio de 1587 vio a Irlanda salir completamente de la carrera, con la Armada ahora apuntando a atacar en algún lugar de la costa sur de Inglaterra, mientras Palmer golpeaba Kent y los católicos escoceses, a quienes Felipe enviaría dinero, aparentemente se levantarían y causarían distracciones en el norte. Pero ahora las cosas empezaron a salir mal. Don Juan de Zúñiga, quien había ideado el plan original y había sido vital en los esfuerzos organizativos desde entonces, murió y poco después la salud de Felipe se derrumbó bajo la presión de tratar de microgestionar un imperio y una operación militar importante prácticamente por sí solo. Medina Sidonia se encargó de organizar los diversos escuadrones que partían de sus respectivos puertos hacia las reuniones individuales mucho más grandes, y así las cosas continuaron tranquilamente durante el verano de 1587 hasta que el rey se recuperó a principios de otoño. Con su salud algo recuperada y ahora de nuevo al mando, Felipe emitió otro plan, que permanecería esencialmente sin cambios hasta que zarpara la armada. La flota reunida en el Tajo zarparía hacia Margate, asegurándola y enviando noticias de su llegada con anticipación a Parma. El objetivo de este movimiento era evitar que los barcos ingleses en la costa sur se unieran con refuerzos de la costa este, lo que dejaría a cualquiera de las flotas demasiado débil para enfrentarse a la armada. Después, la armada desembarcaría sus tropas junto al ejército de Parma y avanzaría hacia Londres. No especificaba si la armada escoltaría a las tropas de Parma a través del canal o simplemente esperaría a que él llegara. Felipe quería que la flota zarpara ese invierno, pero los daños por la tormenta y la simple logística hicieron que Santa Cruz resistiera tales demandas, incluso amenazando con renunciar al mando de la flota por completo y navegar con ella simplemente como voluntario. Sin embargo, también hubo una serie de cartas confusas para Palmer al principio, diciéndole que esperara a la armada, luego que lo hiciera solo, y como la flota inglesa se había trasladado a Plymouth, entonces no valía la pena arriesgarse. La idea de que Palmer pudiera haberse arriesgado hizo que Felipe pidiera a Santa Cruz que zarpara urgentemente con solo 35 barcos en un momento dado por si acaso, lo que provocó que Santa Cruz le dijera efectivamente a Felipe que se retirara tanto como pudiera decirle tal cosa a su rey. Palmer estaba igualmente confundido por los mensajes, pero siendo un profesional experimentado decidió quedarse quieto, ya que sabía mejor que enviar a sus tropas en barcazas completamente desprotegidas a los dientes de una flota de barcos holandeses de calado poco profundo que crecía rápidamente. Todo esto tuvo una consecuencia beneficiosa no intencionada para España. Gracias a Burleigh, el jefe de espías de Elizabeth, los funcionarios ingleses estaban leyendo la mayoría de las comunicaciones de Philip con respecto a todo el asunto, lo que normalmente sería algo bueno para ellos, pero la interminable y desconcertante serie de órdenes y contraórdenes mutuamente contradictorias dejó a los ingleses completamente confundidos sobre lo que los españoles estaban o no estaban haciendo. Como resultado, dos flotas inglesas bajo Howard y Drake fueron dejadas para patrullar los mares, intentando proteger las costas de Inglaterra e Irlanda, además de vigilar a Parma. Tomó algún tiempo y muchas discusiones antes de que finalmente se ordenara a la flota inglesa concentrarse en Plymouth, con el objetivo de tomar provisiones y luego dirigirse a la costa occidental de Iberia para intentar interceptar y destruir la armada en o cerca de sus puertos de origen. 87 embarcaciones zarparon con este propósito, pero se vieron obligadas a regresar una semana después tras hacer poco progreso contra fuertes vientos en contra. Desconocido para ellos, para ese momento la armada ya estaba en realidad en el mar, pero retrocediendo un poco el reloj, en el espacio entre el cierre de 1587 y finales de la primavera de 1588 en España, Felipe se enfrentó a un último y muy preocupante obstáculo. Una delegación del rey llegó a Lisboa el 30 de enero de 1588 para encontrar a Santa Cruz gravemente enfermo e intentando continuar con los preparativos de la flota desde su lecho de enfermo cuando tenía la energía y lucidez. Murió 10 días después.
Parecía que la armada se estaba desvaneciendo con él, los barcos se estaban pudriendo en el puerto por falta de uso y por ende falta de mantenimiento. Los suministros recién recolectados se estaban pudriendo en sus barriles y los hombres de la flota, tanto soldados como marineros, estaban cayendo ante el mismo brote de tifus que acababa de reclamar a su comandante. En medio de todo esto se nombró rápidamente a un nuevo comandante, don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, mejor conocido en la historia como el Duque de Medina Sidonia, quien, como ya hemos visto, y contrario al mito de que simplemente fue lanzado a este papel completamente de la nada, de hecho ya había estado muy involucrado en los preparativos para la armada, y en el plan inicial se suponía que debía liderar la segunda ola de barcos. Era un excelente administrador y organizador y solo necesitaría 2 meses para cambiar completamente la situación y poner a la armada en el mar en buen orden. También tenía una amplia experiencia en combate terrestre. Tenía una gran experiencia preparando la flota del tesoro anual para su partida, pero tenía exactamente 0 experiencia cuando se trataba de comandar realmente una flota en el mar, y él lo sabía. Rechazó rotundamente el nombramiento, afirmando estar dispuesto a poner la flota en forma y en el mar, pero otro marinero más experimentado debe ser puesto al mando una vez que esto se haya hecho. Pero los consejeros de Felipe interceptaron la carta y lo intimidaron para que aceptara el puesto sin mostrársela al rey. Aceptando su destino, Medina Sidonia se lanzó al trabajo, primero localizando al marinero más experimentado de la flota y exigiendo que se le nombrara como el segundo al mando. Este era Juan Martínez de Aracalde, quien ondeaba su bandera desde el poderoso San Juan de Portugal de 50 cañones. Después se enfocó en ubicar suministros de agua fresca, pólvora, munición, mosquetes y redistribuyó la mayoría de la artillería pesada para que pudiera ser utilizada efectivamente por los barcos donde se montaban los cañones. El dinero español ahora aseguraba que un levantamiento en París dejara a Francia incapacitada, y el duque de Leicester, enviado a los Países Bajos para ayudar, logró en cada momento empeorar tanto la situación que algunos especulaban que podría haber sido comprado por Palmer. Habiendo acorralado a los holandeses, Palmer luego se movió para contenerlos mientras engañaba a los ingleses con diversas negociaciones. La causa holandesa aún no estaba perdida, pero la mayoría de sus fuerzas estaban atrapadas en guarniciones y sin la ayuda inglesa, su ejército de campo ahora era demasiado pequeño para amenazar los preparativos de Parma para la invasión transcanal. Los únicos problemas eran las guarniciones inglesas y holandesas en ciudades fortificadas que bloqueaban los accesos marítimos a Amberes y la pequeña flota holandesa de barcos de poco calado que patrullaba la costa. Pero si la armada podía llegar a Parma, entonces las galeras y galeazas de la flota, al menos, serían capaces de despejar un camino para la mayoría de la flota para los barcos de Parma y así sus hombres. Consciente de las recientes depredaciones de los nuevos y rápidos galeones ingleses en los convoyes que había organizado previamente al Nuevo Mundo, Medina Sidonia tomó un número de los galeones y barcos mercantes más grandes, razonando que si ninguno de los barcos de la flota española era capaz de perseguir a los barcos ingleses, entonces deberían estar armados con la artillería más pesada y de mayor alcance posible, para así destrozar cualquier cosa que se acercara al alcance de los cañones con una sola descarga devastadora. También construyó significativamente los castillos del barco para proporcionar cobertura y ventaja adicional a los soldados una vez que se pudiera abordar un barco inglés presumiblemente incapacitado. También intentó aumentar el número de galeras en la flota, ya que estas embarcaciones rápidas podrían atrapar a un galeón inglés en cualquier caso y particularmente si los vientos eran ligeros o dificultaban la retirada. Sin embargo, en este último intento, fracasó. Aunque había 18 galeras en el área de sus operaciones, Felipe solo autorizó a las 4 más antiguas y menos mantenidas para unirse a la armada, insistiendo en que las demás eran necesarias para mantener los puertos seguros de una repetición de la incursión de Drake, ya sea por Drake o por piratas del Mediterráneo. Medina Sidonia tuvo un semi-éxito en el rearme de los grandes barcos, despojando todo lo que pudo encontrar de artillería pesada, incluyendo un monstruoso cañón de asedio que había sido tomado de un buque insignia otomano en Lepanto, que luego fue debidamente montado en la Trinidad Valenciera como una forma primitiva de cañón Nova Espinal. Sin embargo, los intentos de acelerar la producción de cañones pesados en las fundiciones de armas de Lisboa tuvieron un carácter más mixto. Algunos cañones funcionaron bien, otros resultaron ser algo menos así, y muchos cañones ensamblados apresuradamente estallarían o filtrarían gases en combate más tarde.
Sin embargo, Medina Sidonia también inventó un sistema de correo masivo para sus órdenes, creando una serie de hojas de órdenes preimpresas con espacios reservados para los números exactos y algunos espacios en blanco adicionales para elementos especiales, lo que redujo enormemente el tiempo que le llevaba a emitir órdenes a varios barcos y formaciones, ya que significaba que se había eliminado aproximadamente el 80% de toda la escritura a mano que necesitaba hacerse. Tuvo mucho más éxito en eliminar la podredumbre entre las provisiones de la flota y luego se dedicó a mantener a los hombres sanos, designando 2 grandes transportes como barcos hospital, cargándolos con suministros relevantes y enviando paquetes médicos básicos a todos los barcos de la flota. También envió equipos de navegación y ordenó a los 6 marineros con más conocimiento de las costas del canal que se reunieran cada día para preparar una serie de 60 cartas que luego serían copiadas para cada uno de los buques insignia del escuadrón y otros barcos más grandes para su uso. 104 barcos maltratados e inadecuados se transformaron así para mayo de 1588 en 150 grandes embarcaciones listas para el combate, junto con un número de auxiliares pequeños. Entre sus propias fuerzas, y Palmer tendría alrededor de 45.000 tropas veteranas disponibles para enfrentarse en Inglaterra, que tenía a sus mejores 12.000 hombres divididos equitativamente entre el apoyo a los holandeses y mantener un ojo en Escocia. El 11 de mayo, la armada comenzó a moverse hacia el mar, aunque una tormenta luego forzó un retraso de 3 días. Cuando la flota reanudó su paso hacia aguas abiertas, cada barco recibió instrucciones sobre varios lugares para reunirse si la flota o una parte de ella terminaba siendo dispersada por el clima. Otra semana de vientos contrarios vio a la flota anclada frente a Lisboa, simplemente agotando suministros, pero el 28 de mayo el viento cambió y un total final de alrededor de 140 barcos dejó atrás Lisboa y se dirigió mar adentro. Inicialmente, los constantes cambios en los patrones de viento llevaron a la flota hacia el sur, casi hasta la punta suroeste de la península ibérica, antes de girar gradualmente hacia el norte, y luego el 9 de junio estableciendo un rumbo vagamente recto hacia Corona en la punta noroeste de España para reponer sus suministros. Desafortunadamente, señales mal interpretadas o perdidas significaron que solo 35 barcos llegaron al puerto, 9 barcos se dirigieron continuamente hacia el norte hacia el Canal de la Mancha, y el resto ancló fuera del puerto ya que no llegaron lo suficientemente cerca antes del anochecer, y luego una tormenta se levantó y dispersó a todos los que no estaban en el puerto, dañando gravemente varios barcos. Medina Sidonia vio esto como un mal presagio y le pidió a Felipe que considerara cancelar todo, pero gradualmente se reensamblaron los diversos barcos, e incluso aquellos que habían avanzado y habían anclado en las islas Scilly, el punto de encuentro asignado para la etapa del viaje al norte de España hasta la entrada del canal, fueron recuperados y se pudieron comenzar las reparaciones y el reabastecimiento. Felipe se negó a considerar la cancelación de la expedición y así, con creciente temor, Medina Sidonia comenzó rápidamente a preparar sus barcos para zarpar nuevamente como flota, preocupado por un contraataque inglés como la incursión de Drake en Cádiz mientras él estaba en el puerto. Anosan tenía razón al preocuparse. Como mencionamos anteriormente, mientras que el primer intento inglés de navegar hacia el sur para atacar la armada en Lisboa había fracasado, se había lanzado otro. Pero los mismos sistemas de tormentas que habían dispersado la armada a lo largo de la costa española se habían movido hacia el norte y habían ralentizado la flota inglesa hasta que las tormentas se disiparon, lo que dejó a los barcos del Lord Howard en calma a solo 70 millas de donde la armada yacía en Coruña. Luego sopló un viento del sur, y el 22 de julio la flota inglesa estaba de vuelta en Plymouth para reabastecerse, lo cual fue muy oportuno, porque el viento estaba llevando a la armada hacia el norte. Ellos habían dejado el puerto el 21, el día anterior. El 25, la flota estaba en la entrada del canal, donde fue avistada por un pescador de Cornualles que dio la vuelta y navegó a casa con la noticia. Parecía que todo iba bien hasta que otra tormenta se levantó, dispersando la flota una vez más y haciendo que las 4 galeras abandonaran completamente el esfuerzo y buscaran seguridad, ya que su estructura resultó ser demasiado débil para resistir el clima. Además, la poderosa Santa Ana, buque insignia de la escuadra vizcaína, se perdió y terminó atascada en Le Havre. Pero la flota acortó la vela, los rezagados se pusieron al día, y el 29 de julio la armada avistó la costa inglesa por primera vez. Delante de ellos, a menos de un día de navegación, se encontraba la mayor parte de la flota de combate inglesa, aún abasteciéndose en Plymouth. ¿Pero qué tipo de flota era esa?
La Marina Real técnicamente había surgido cientos de años antes con Alfredo el Grande, pero como una fuerza de combate continua específicamente construida para la guerra, en lugar de una colección de yates privados, a veces armados con uso ocasional para la seguridad marítima. Uno necesita mirar al padre de Elizabeth I, Enrique VIII. Primero había construido una flota que inicialmente se basaba en una forma evolucionada de la guerra naval medieval. Barcos armados con un puñado de armas, principalmente antipersonal, y el enfoque principal en las acciones de abordaje. Esta táctica había evolucionado en su vida, construyendo o adquiriendo barcos con mayor potencia de fuego y reacondicionando los antiguos para aportar más artillería pesada. Este último esfuerzo tuvo diversos grados de éxito, ya que la remodelación de la Mary Rose dejó al barco muy vulnerable a una ráfaga de viento que lo volcó en medio de la batalla del Solent. Sin embargo, los barcos más nuevos todavía se construían en su mayoría alrededor de la teoría de un solo y masivo costado, o quizás 2 o 3 antes de acercarse para abordar. Después de que sus dos hermanos tuvieron sus turnos en el trono, al comienzo del reinado de Elizabeth, algunos de estos barcos habían envejecido un poco, y por lo tanto se prestaron para diversas expediciones, siendo el Jesús de Lübeck uno de ellos, sirviendo como el buque insignia de la expedición de Hawkins y Drake que mencionamos al comienzo de este video. Pero había unas pocas semillas pequeñas de lo que vendría en la flota de Enrique VIII, ya que no todos sus barcos habían aceptado este paradigma en particular. La Gran Maestra, por ejemplo, llevaba una superestructura mucho más baja para su tamaño, y para su tamaño también llevaba un potente armamento de cañones, mientras carecía de muchas de las otras adiciones específicas que se hicieron para facilitar y defenderse contra las acciones de abordaje. Como un barco veloz y bajo, principalmente armado con cañones a pesar de su tamaño, era un indicio de lo que se avecinaba. Cuando Henry murió, la Marina Real había contado con 53 barcos, pero la flota había sufrido bajo los reinados de su hijo Edward y su hija Mary, bajando a 30, y la mayoría de esos 30 estaban en mal estado. En un ajuste de ironía histórica, en muchos aspectos, el improbable rescatador de la flota inglesa fue en realidad Felipe II de España, el mismo rey que ahora buscaba conquistar el país y tenía que pasar a través de esa flota para hacerlo. Esto se debía a que Felipe había estado casado con Mary Pym y mostró interés en defender lo que él consideraba su última adquisición, aunque Inglaterra no veía el arreglo de esa manera. En una carta extremadamente premonitoria al Consejo Privado, que probablemente lamentó más tarde, Felipe escribió: «Su Majestad Real entiende que la principal defensa del Reino de Inglaterra consiste en que sus barcos siempre están listos y en buen estado para que puedan defender el reino de toda invasión. Será apropiado que siempre estén preparados y listos». Esto no solo causó que se gastaran grandes sumas en reparar la flota restante, sino que se construyeron 4 grandes galeones nuevos, un nuevo barco con el nombre de Mary Rose, el León, y 2 barcos que serían renombrados con la muerte de Mary y la ascensión de Elizabeth, llevando finalmente los nombres de Nonpareil y Elizabeth Jonas. Los 4 barcos ahora yacían en Plymouth, esperando la llegada de una flota que llevaba las banderas del mismo rey que los había mandado a construir. Esto significaba que cuando Elizabeth tomó el trono, tenía un total de 34 barcos de guerra, de los cuales la Marina consideraba que 22 valían la pena mantener y los demás necesitaban ser reemplazados. Elizabeth estuvo de acuerdo con esta evaluación en general, excepto por uno de los barcos más antiguos, el Jesús de Lübeck. Se construyeron 3 barcos grandes más, al estilo de los antiguos de costado a bordo, el Aid, el Triumph y el Victory. Sin embargo, en toda la flota, el número de soldados transportados estaba disminuyendo y el número de cañones y marineros estaba aumentando, y los cañones en sí eran en su mayoría destructores de barcos pesados, lo que indica la reacondicionamiento de la flota a una nueva doctrina de batalla. Luego llegaron los años 1570 y un nuevo tipo de gran barco. La historia, como hemos visto, no está exenta de ironía, porque en 1573 un nuevo barco tocó el agua. Sus castillos eran más bajos y alargados, con cubiertas de cañones más extensas, mayor cantidad de artillería pesada y mayor caída en caza. Era más rápida, más ágil y más difícil de abordar que cualquier otro buque capital de la época. Su nombre era, por supuesto, Dreadnought.
Una serie de sucesores la siguieron al agua, algunos construidos para la corona y otros encargados privadamente, pero casi idénticos a sus contrapartes reales debido a que los diseños fueron cuidadosamente modelados y dibujados antes de compartirse en varios astilleros. La Revenge, que se haría famosa en el próximo conflicto, fue prácticamente copiada un año después por el galeón Leicester, ordenado privadamente para su uso en la piratería. Las 3 naves también estaban ahora ancladas en Plymouth. En la última parte de los 1570, el veterano marinero John Hawkins había sido puesto a cargo de la Royal Navy y determinó que se debían construir 11 de estos galeones de carreras adicionales y 12 de los barcos más antiguos más adecuados debían ser modernizados lo más cerca posible al mismo estándar. Se agregaron más innovaciones a este programa. Los barcos estaban equipados con mástiles más altos, cabrestantes en lugar de molinetes, bombas de cadena en lugar de bombas de succión, un armazón más fuerte y más frecuente y una capa sacrificial de tablones para proteger el casco en sí de los peores efectos del gusano de mar, lo que prolongó toda la vida del barco así equipado. Se agregaron más barcos a la flota desde el sector privado. Sir Walter Raleigh encargó un barco que llevaba en parte su nombre, como era común en esa época. Este era el Ark Raleigh, pero al entrar en servicio real se convirtió en el primer portador de un nombre que aparecería muchas más veces a lo largo de los siglos, el Ark Royal. Pero a pesar de todo este esfuerzo, cuando la Armada parecía lista para zarpar en 1588, la disposición de los viejos barcos inadecuados solo había sido igualada por la construcción de los nuevos, y por lo tanto la propia Marina Real aún solo sumaba 34 embarcaciones, ni siquiera cerca del número de barcos con los que se acercaba la Armada. Y así se había emitido el llamado para que todas las embarcaciones capaces de luchar se reunieran para defender su patria. Esto había funcionado bien para levantar la flota que atacó Cádiz y ahora funcionaba aún más. Las ciudades portuarias y las poderosas gremios de comerciantes de Londres comprometieron muchas de sus embarcaciones y llegaron a Plymouth y a otros puertos ingleses diversos barcos de guerra de propiedad privada, los corsarios e incluso barcos mercantes de un solo propietario. La mayoría ya estaban fuertemente armados debido a los peligros de operar en el mar en aquellos días. Incluso los ligeramente equipados consiguieron encontrar más armas de una forma u otra. Esto resultó en una flota que consistía en todo, desde grandes buques como Triumph y Ark Royal, que eran posiblemente el equivalente a todos, excepto los galeones más grandes de la Armada, hasta embarcaciones que tenían toneladas medidas en 2 dígitos, cuya única utilidad real era en el bombardeo de los generalmente más grandes barcos españoles a larga distancia. Los nombres de los barcos también reflejaban la diferencia en la composición de la flota y la cultura entre los lados opuestos. Los barcos de la Armada llevaban nombres que eran casi todos religiosos de alguna manera. Una buena parte de ellos llevaban nombres de varios santos, mientras que los barcos ingleses llevaban casi todos nombres de personas, animales, cualidades o, en general, figuras legendarias. De hecho, la falta de nombres religiosos es destacable, reflejando la fase iconoclasta que atravesaba Inglaterra en ese periodo. El Regalo de Dios, Virgen Dios la Salve y el Rafael fueron 3 de muy pocos con connotaciones religiosas directas, aunque el buque insignia Arca Real es otro obvio. Pero dispersos a través de la flota había nombres que, como el Arca Real misma, aparecerían una y otra vez en los anales de la Marina Real en el futuro, muchos debido a su rendimiento en los próximos días. La mayoría, Acates, Antílope, Arca Real, Desdén, Dreadnought, León, Merlín, Non o Sansparay, Venganza, Tigre, Triunfo, Vanguardia y Victoria ya eran barcos reales. Diamante, Centurión, Hércules, Defensa y Unicornio eran buques mercantes. También había muchos nombres repetidos o muy similares, en algunos casos debido a la tendencia de la época de usar el tipo de barco como parte del nombre. El Bark Lamb, Bark Bond, Bark Bonner, Bark Buggins, Bark Burr, Bark Hawkins, Bark Mannington, Bark St. Ledger, Bark Talbot, Bark of Bridgewater, Bark Potts, Bark Webb, Bark Hulls, Bark Sutton de Weymouth, junto con el Galleon Dudley, Galleon Leicester, Galleon de Weymouth, Galleon Hutchins y Galligo de Plymouth son todos ejemplos de estos. La reina también era un tema popular, con al menos 9 barcos que tenían a Elizabeth como parte de su nombre, y luego estaban los nombres un poco divertidos. La flota real incluía los poderosos buques de guerra Fancy, Sun y Moon, junto con la pista de mi papel en mi nombre, Scout, y el un poco demasiado obvio Spy.
Entre el resto de la flota se podían encontrar el Chance, Spark, Pansy, Passport, Toby, Pippin, Revenge of Lyme, Hazard of Feversham, Flyboat, Heathen of Weymouth, Rat of White y al menos 3 barcos diferentes llamados Minion. Al mando de esta flota estaba el Lord Howard de Effingham. Su padre había sido Lord Almirante, y esta versión de Lord Howard también tenía cierta experiencia en el mar, principalmente adquirida como un joven sirviendo con su padre. Se le otorgó el cargo de Lord Alto Almirante en 1585, pero esto fue tanto o más por su pedigrí que por cualquier experiencia real liderando barcos en batalla, aunque como se mencionó, tenía un poco más de idea de cómo se hacían las cosas en el mar que su número opuesto directo en la armada. Pero fue lo suficientemente sensato para confiar en el consejo de 3 comerciantes experimentados convertidos en corsarios, convertidos en líderes de escuadrones en su flota, John Hawkins, Francis Drake y Martin Frobisher, junto con un número de otros marineros experimentados, corsarios y algunos nobles que tenían alguna idea sobre el mar. Nota que ser un noble no te excluía necesariamente de ser también un corsario. Y así fue como llegó la noticia a Plymouth a bordo del Golden Hind el 28 de julio de que la armada había sido avistada despejando las islas Scilly, rompiendo la línea de barcos exploradores desplegados para vigilar su avance. La descripción del particular barco explorador en cuestión que apareció con la noticia varía dependiendo de la fuente. Algunos indican que era un pequeño barco de 50 toneladas que solo compartía el nombre con el buque insignia de Drake en su anterior circunnavegación del mundo, mientras que otras fuentes indican un barco más grande que luego serviría en la escuadra de Drake con un capitán que estaba relacionado tanto con él como con Hawkins, lo que podría indicar que este Golden Hind era de hecho el Golden Hind traído desde el Támesis en la hora de necesidad, aunque como dije sigue siendo un poco incierto. De este incidente surge la famosa escena de un mensajero subiendo una colina para encontrar a Drake y otros oficiales jugando bolos. Urgentemente, el hombre suelta la noticia de que se ha avistado la armada, a lo que Drake responde lacónicamente: hay tiempo para ganar este juego y también para derrotar a los españoles, aunque a menudo se cita como un ejemplo de bravuconería frente a una abrumadora adversidad y más recientemente negado por algunos historiadores más incrédulos, en realidad es un encuentro totalmente plausible. El viento y las mareas en ese momento estaban en contra de que la flota inglesa pudiera salir de Plymouth, y tomaría varias horas para que las mareas cambiaran y los barcos comenzaran a salir lentamente del puerto, por lo que terminar el juego solo tomaría una fracción del intervalo hasta que Drake y sus compañeros realmente fueran necesarios en el puerto. Reuniendo alrededor de 105 barcos en esta etapa en Plymouth, la flota inglesa comenzó así el lento proceso de levantar el ancla y dirigirse al mar. Las otras formaciones esperaban en puertos más arriba de la costa, y ninguno de los oficiales ingleses tenía ninguna ilusión de detener la armada en frío en la entrada del canal, pero no obstante, ambas fuerzas ahora estaban en movimiento. Al día siguiente, el 29 de julio de 1588, la formación masiva de barcos españoles fue avistada desde el continente por primera vez mientras pasaban por el Lagarto en Cornwall, que es casi el punto más al suroeste de Inglaterra. Había llegado la hora de que todo el país se movilizara en su propia defensa y, de acuerdo con los planes que llevaban años en preparación, los vigilantes en los altos acantilados encendieron una baliza de fuego. La señal fue captada por otra baliza de la red a 2 millas de distancia, las primeras 2 de cientos en la cadena. Las balizas cobraban vida a lo largo de la costa y hacia el interior. Por supuesto, no podían transmitir ningún mensaje detallado, solo lo que se había preestablecido como el significado de las llamas, es decir, que los españoles venían. Si hubieras estado en una aeronave, habrías visto la señal propagándose velozmente por el reino más rápido que cualquier hombre o caballo. En cuestión de horas, el último de una cadena que se extendía desde Cornwall hasta Londres se elevó sobre el borde de la cuenca del río Támesis, en algún lugar de esta vecindad. Hoy en día, una vista desde aquí da a una ciudad de más de 10 millones de personas que se extiende hasta el horizonte en todas las direcciones. En aquel entonces, todavía había unas 15 millas más o menos de pueblos y aldeas dispersos antes de llegar a la ciudad misma. Pero esta era la recta final, y cuando se encendió el faro y los últimos descensos tomaron su señal y corrieron hacia los Rotems, el palacio y la corte ansiosa sabían que había llegado el momento de la verdad. Solo la Marina Real y sus aliados holandeses en el canal se interponían entre los españoles y Londres, el Sicily y el clima.
Ambos lados apelaron a Dios por un milagro para garantizar su éxito, pero parecía que una respuesta tardaría mucho en llegar. De vuelta en el canal, con vientos racheados y chubascos, siendo la orden del día, una penitencia inglesa destelló fuera de la penumbra cerca de los barcos líderes de la armada. Sus cañones hablaron en rápida sucesión antes de que girara y desapareciera una vez más en la oscuridad, perseguido por chorros de gran disparo lanzados tras él por uno de los barcos más grandes de la flota española, disparos que afortunadamente no lograron dar en el blanco. Los primeros disparos de la campaña habían sido disparados y la gran lucha entre las flotas inglesa y española había comenzado formalmente.